Buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a dar comienzo a un nuevo encuentro de didáctica. En esta oportunidad vamos a aprovechar para poder hablar de lo que es la enseñanza. Un poco me encuentro en este sector así casi corrido de la pantalla por el hecho de que por ahí para que puedan visualizar mejor las diapositivas y les sirva por ahí capaz como un instrumento para ustedes. Bueno, vamos a tratar de ser lo más corto y preciso posible. Decíamos que vamos a hablar hoy de la enseñanza. Como ustedes saben, nosotros habíamos trabajado ya acerca de lo que era la didáctica, un poco sus orígenes, tratando de marcar cuál era su objeto de estudio, y habíamos dado cuenta de que la didáctica se ocupaba de las prácticas de enseñanzas. Ahora bien, tenemos que definir nosotros qué es la enseñanza para poder comprender de una manera mejor el objeto de estudio de la didáctica. Así que nos vamos a basar en el texto de Laura Basabe y Esteban Cols acerca de lo que es la enseñanza. Este texto está publicado en el libro El Saber Didáctico, recopilado por Alicia Camilleri. Ahora bien, vamos a definir lo que es enseñanza. Para estas autoras, la enseñanza es un término que es difícil poderlo definir. Es complejo porque involucra muchos aspectos que al dar una definición unívoca, por decirlo así, podría dejar de lado otros aspectos que son importantes del proceso de enseñanza. Entonces, vamos a empezar a desarrollar un poco lo que se trata la enseñanza, y a posterior quedará en ustedes poder elaborar y tratar de ver qué es lo que han entendido por enseñanza. Desde una definición sencilla, básica, podemos decir que la enseñanza es un intento de transmitir cierto contenido o un saber a otra persona, ¿sí? La enseñanza entonces es un intento de alguien por transmitir algo a otra persona. Y vamos a empezar a trabajar ahí con esta idea. De acá podemos empezar a derivar algunos aspectos que se encuentran involucrados dentro del proceso de enseñanza. Lo que tenemos que tener en claro también es que la enseñanza siempre es un proceso, no es algo que se da de manera espontánea, sino que es un proceso que requiere su tiempo, que tiene sus momentos, que tiene que realizar su recorrido. Bien, de esta primera definición lo que vamos a determinar es que en todo proceso de enseñanza, o en la enseñanza por lo menos, vamos a encontrar tres elementos. Por un lado, el que enseña; por otro lado, el que aprende o que necesita ese saber; y en tercer lugar, el conocimiento o alguien que carece de ese saber. Esta definición es simple, pero lo que podemos empezar a derivar desde acá, teniendo en cuenta estos tres elementos, es que cuando hablamos de enseñanza siempre es una intervención. Es una intervención destinada a mediar entre quien aprende y mediar entre el saber. Entonces ahí podemos ir teniendo o rescatando dos cuestiones, ¿sí? La cuestión de que la enseñanza siempre es un intento, y lo vamos a decir un intento porque necesariamente el hecho de que yo enseñe no garantiza que el otro aprenda, es un intento. Y por el otro lado, que es una intervención de mediación. Yo estoy en el medio y tengo que conectar y unir aquel que aprende con el saber. Yo tengo que ser ese puente, ese nexo que conecte, que permite el encuentro, o que intenta permitir el encuentro
entre ambos. Entonces ahí tenemos un primer aspecto que podemos derivar de esta definición o conceptualización inicial que empezamos diciendo: alguien, o es un intento de alguien por transmitir algo a otra persona que no lo posee o carece de él. Un segundo aspecto que podemos marcar de esta definición simple de la que veníamos trabajando es que tenemos que remarcar esto del intento. Decíamos, es una intervención, en primer lugar, una intervención de mediación. En segundo lugar, es un intento. Y decíamos que era un intento porque también hay que tener en cuenta aquellos aspectos o aquellas acciones que, por más que nosotros las desarrollemos, no generan el efecto deseado o no alcanzan a producir el aprendizaje en el alumno, ¿sí? Y esto nos va a derivar en otra característica importante de la enseñanza, ¿sí? Perdón, porque estoy acá tratando de manejar esto. Otra característica importante de la enseñanza. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que si decimos que es un intento y que no necesariamente porque yo enseñe el otro aprenda, tenemos que pensar de que no hay una relación causal entre enseñanza-aprendizaje. Por el hecho de que yo enseñe, no necesariamente el otro va a tener que aprender. Es decir, acá tenemos que empezar a separar que son dos procesos diferentes, la enseñanza por un lado y el aprendizaje por otro. El sentido común nos llevó muchas veces a pensar que son dos momentos de un solo proceso, o como se dice vulgarmente, dos caras de una misma moneda. Sin embargo, esto no es así. El usar por ahí el sentido de enseñanza-aprendizaje es por una cuestión más que nada de lenguaje, por una determinación ontológica. Esto es lo que postulaba Fentesmayer, que la relación esta entre enseñanza-aprendizaje básicamente es una dependencia ontológica al nivel del lenguaje. Es como pensar nosotros en el día, inmediatamente asociamos a su concepto derivado que sería la noche. No puede existir a nivel lenguaje día sin la noche. Esta relación a nivel lingüístico, esta dependencia ontológica nos llevó muchas veces a pensar de que es un mismo proceso. Sin embargo, no es así. Son dos procesos diferentes y eso es lo que quiero que vamos teniendo bien presente y teniendo en claro. Cuando nosotros utilizamos el concepto aprendizaje entendido como un proceso, tenemos que pensar que es un proceso mediante el cual el sujeto adquiere ciertos conocimientos a partir de la realización de determinadas tareas. El sujeto debe hacer acciones, debe ejecutar diferentes tareas para poder apropiarse del saber, del conocimiento. Es decir, el aprendizaje no entra por una invocación divina en la persona del otro sujeto. Necesita que el otro sujeto tenga la intención de aprender. Y esa intención se tiene que manifestar a través de distintas acciones. Fentesmayer llama a este conjunto de acciones que el sujeto va a desarrollar para poder adquirir este saber, los denomina estudiantar. Estudiantar entonces serían las acciones que tienen que hacer los alumnos para poderse apropiar, porque saben que no hay una relación causal entre enseñanza-aprendizaje. Son dos procesos diferentes.
Entonces, de esta manera, nosotros vamos a decir que la enseñanza sí incide en el aprendizaje, pero incide de manera indirecta, que el aprendizaje necesita de tareas que son propias del estudiante y sobre las cuales nosotros, como docentes, no podemos intervenir, sobre su responsabilidad, sobre el manejo de su tiempo, sobre sus propias decisiones. Esas acciones son propias del alumno y es esas acciones las que el alumno debe ejecutar para poder aprender. Entonces vamos a pasar de esta noción del sentido común de enseñanza-aprendizaje que decíamos al principio, que marcaba una relación causal, vamos a pasar a una concepción a través de la cual vamos a pensar que enseñanza y aprendizaje es un proceso en el cual intervienen mediaciones, ¿sí? Mediaciones de carácter cognitivo, mediaciones de carácter social, es decir, que es un proceso que está mediado. Siempre la enseñanza está mediada por algo y el aprendizaje está mediado por algo. Nosotros cuando decimos, bueno, somos autodidacta, aprendemos de manera independiente, siempre está mediado por algo, ya sea por un bien cultural, por una computadora, por internet, por lo que fuera, siempre está mediado. Entonces, no hay relaciones causales. Vamos por ahí. Una tercera cuestión que podemos derivar, a ver, vamos recapitulando acá. Decíamos nosotros que la enseñanza era el intento de alguien de transmitir algo a otro sujeto que no lo posee o que lo carece. Estábamos hasta ahí. La primera implicancia de esta definición, decíamos nosotros, que era que la enseñanza era una intervención mediada. La segunda incidencia que podíamos dar de esta definición es que siempre es un proceso, es un intento este proceso de enseñanza. Y la tercera que podemos derivar de esta conceptualización o de esta definición es que es una acción intencional. La enseñanza es una acción intencional, consciente, voluntaria, es decir, la tenemos que diferenciar de aquellas acciones que producen aprendizaje de manera incidental, es decir, aquellos aprendizajes que se producen en la vida cotidiana, aquellos que no hay una intención consciente, real de transmitir o producir una modificación en la conducta del otro, porque aprender es modificar una conducta previamente que yo ya tengo. Si yo cuando aprendo no modifico una conducta anterior, es porque no se ha producido ningún tipo de aprendizaje. Me encuentro en el mismo estado inicial y no he podido modificar mis estructuras, por lo tanto no tengo ningún tipo de cambio y eso da cuenta de que no hay ningún tipo de avance o de conocimiento y por lo tanto de aprendizaje. Entonces, siempre cuando hablamos de enseñanza, una de las características principales que les podemos nosotros atribuir al proceso de enseñanza es que la enseñanza es intencional, ¿sí? Bien, más si hablamos nosotros de la enseñanza en la situación escolar, que ya como veremos persigue propósitos, fines educativos, se adecua a políticas educativas. Entonces siempre es intencional. Y la cuarta derivación que podemos establecer de este concepto que presentamos al principio es que básicamente es una definición genérica, es decir que no establece o no nos lleva por ahí a poder diferenciar las características específicas del proceso de enseñanza, que ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, entonces hasta acá vamos a empezar a decir que la enseñanza es un proceso de mediación y de transmisión cultural que es
intencional, consciente y voluntario. Eso es lo que podemos nosotros entonces derivar de esto que veníamos trabajando. Ahora bien, vamos a tener que pensar que la enseñanza no siempre tuvo esta conceptualización. La enseñanza o el acto de enseñar o de transmitir algo a fin de mantener una tradición, una cultura, de lograr la supervivencia, es producto propio de la existencia del hombre. Es decir, desde que el hombre es hombre, siempre ha tenido la intención de transmitir a otro un conjunto de saberes, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué? Y bueno, porque el transmitir estos saberes a otro es una forma de garantizar y de asegurar la existencia y la permanencia de la especie. Después, más adelante, vamos a decir que es enseñar y transmitir la cultura es el núcleo que nos permite a nosotros poder comprender cómo se sostiene, se mantiene la sociedad. Ahora bien, la enseñanza no solo es una facultad propia del ser humano, también existen en los otros animales, pero la diferencia es que el ser humano lo hace de manera racional y lo que transmite no solamente lo hace para supervivencia, sino que también lo hace para modificar su medio ambiente, producir bienes y servicios, mejorar su calidad de vida. Entonces se transmite ciertos tipos de contenidos culturales no tan solo para adaptarse y lograr la supervivencia a nivel biológico, sino también a nivel social, a nivel cultural, ¿sí? Pero esta enseñanza que nosotros marcamos, que existe de los tiempos primitivos, desde que el hombre es hombre, ha llevado un crecimiento que ha sido gradual, que se ha ido produciendo en el transcurso de los tiempos, hasta transformarse en una actividad humana, una actividad institucionalizada. La escuela no existió siempre como aquella encargada de transmitir los saberes culturales. Entonces deja de ser un proceso natural, espontáneo, como lo planteamos al principio, de supervivencia, para convertirse en una acción sistemática, es decir, ordenada, con objetivos, con fines, con propósitos, organizada, direccionalizada, intencional quiero decir, y que implica ya una responsabilidad colectiva. Esto se da o tiene su auge después de los siglos XVI y XVII. Imagínense ustedes que es un periodo de grandes transformaciones, el inicio de la modernidad. Nosotros veíamos también lo que pasaba con la didáctica magna, también esto de empezar a sistematizar formas de enseñar, con la Revolución Francesa, con el surgimiento de la Revolución Industrial. Entonces, a partir de estos siglos, la enseñanza se comienza a ser un poco más formalizada. En primer lugar, se acordaban estos procesos de formación de la juventud con la familia, y empiezan a surgir las primeras instituciones que, como como ustedes ya saben a través de lo que han visto de pedagogía, estas primeras instituciones eran patrocinadas por la iglesia, ¿sí? Y luego, más adelante, se va a hacer cargo el Estado. Ya en nuestro país la escuela es gratuita y laica significa esto justamente sin intervención de la iglesia. Entonces la tarea comienza a organizarse, la tarea de enseñar va a comenzar a organizarse, a formarse mediante diferentes tipos de grupos. Ya no es un
pedagogo o un preceptor que enseña cara a cara al otro sujeto, sino que se empieza a masificar la enseñanza, empiezan a aparecer las instituciones, como decíamos, estas instituciones educativas en primer lugar, precedidas por la iglesia, ¿sí? Entonces, pero esto después el Estado progresivamente se va a convertir en el administrador, digamos, de esta industria educativa, porque después, como vamos a ver en sociología más adelante, la escuela termina siendo un gran negocio, termina siendo un instrumento de poder, termina siendo una forma de dominación, una forma de violencia física, es una forma eficiente de mantener estructuras preexistentes sin la utilización de la violencia física. Entonces el Estado se va haciendo cargo de esto, va creando agencias o instituciones especializadas para la transmisión de contenidos, y poco a poco se fue dejando esta primera participación que tenían los padres en las decisiones de qué enseñar, y empieza a ser el Estado o los gobiernos quienes van a armar las currículas, los contenidos, quienes van a decidir sobre qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, y se empieza a armar este dispositivo pedagógico hegemónico, ya que va a marcar el símbolo de la modernidad y de nuestras épocas contemporáneas. Ahora bien, la enseñanza, entonces, como recién les marcaba, va a tener grandes implicancias en las cuestiones sociales, en las cuestiones económicas, en las cuestiones políticas, y los grandes sistemas educativos surgen o aparecen con la idea o con el primer contrato fundacional de dar respuestas a dos cuestiones. Estas cuestiones que ya las trabajábamos nosotros en la institución educativa. Una, que es la de formar mano de obra calificada, y la segunda, que es la de formar a los ciudadanos, estos sujetos que a partir de la revolución industrial adquieren la categoría de ciudadanos, es decir, que son poseedores de obligaciones y derechos. Había muchos estados emergentes, había que formar, había que calificar la mano de obra y había que formar a estos nuevos sujetos. Entonces, así los sistemas educativos se van convirtiendo en los grandes productores de logros económicos, sociales, de avances sociales. La enseñanza brindada en las escuelas empieza no tan solo a brindar ciertos tipos de conocimientos, sino también destrezas, valores, que van a ser propias para el desempeño de esta sociedad moderna, industrializada y con grandes cambios sociales. Pero el problema acá surge a partir de esta idea que ya la planteaba Comenio: el enseñar todo a todos. Es imposible enseñar todo a todos. Y ahí se va a empezar a tratar de definir a quiénes enseñamos y qué cosas enseñamos. Vamos a empezar a fragmentar la distribución del saber. Un saber para unos, una clase de enseñanza para otros. Entonces, esta primera idea de enseñar todo a todos no va a ser posible, se va a fragmentar, se va a segmentar. Hay gente que va a decidir qué tipo de capital cultural, intelectual va a recibir ciertos tipos de sectores sociales, qué le va a tocar a otros sectores. Entonces, obviamente, esto, debido a los posicionamientos o a la búsqueda de posiciones sociales, la distribución nunca va a ser equitativa, y siempre las clases más relegadas van a ser las que menos acceso a calidad de enseñanza, cantidad
de contenidos culturales y posibilidad de hacer una trayectoria larga en su recorrido por las instituciones educativas, son las que menos van a tener. Entonces, y ahí hay otra categoría, acá surge otra categoría de la enseñanza, y ténganlo siempre bien presente. La enseñanza no es neutral. La enseñanza no es neutral. La enseñanza es una actividad política. Enseñar es un acto político, ¿sí? ¿Por qué? Porque se toman decisiones. Se decide, no tan solo que se enseña, sino se decide a quiénes se enseñan, en qué condiciones se enseña, se decide en ese simple acto de seleccionar qué tipos de contenidos podemos marcar el destino de clases, de sujetos, el destino de la sociedad. Entonces, no tan solo va a tener incidencia la enseñanza en las vidas individuales, personales de los sujetos, sino también sobre la historia de la sociedad, sobre el devenir de la sociedad, sobre la configuración de clases sociales. La enseñanza va a definir, según criterios ya preestablecidos, qué tipo de hombres formar y para qué tipo de sociedades, ¿sí? Entonces, la enseñanza, como para ir cerrando esta idea de el recorrido que hace de ser una actividad espontánea, natural, que servía para garantizar la especie humana o para garantizar la supervivencia, se fue transformando en una acción institucionalizada, organizada, sistematizada, con sistemas cada vez más sofisticados, con estructuras, arquitecturas, con segmentación en niveles, con ritmos y tiempos establecidos. En fin, la enseñanza hoy por hoy es una cuestión política, de decisiones políticas, de definiciones de carácter técnicos que van a marcar el destino de la sociedad, ¿sí? Ahora bien, recién decíamos que cuando la escuela avanza, o cuando ha ido mutando de esta acción espontánea, natural, ha mutado a una acción humana institucionalizada. Y esa institución se llama escuela. Ahora bien, ¿qué característica tiene la enseñanza en la escuela? En primer lugar, vamos a decir que es un espacio, la escuela es el espacio social especializado, creado y separado del contexto, por más que a veces no lo quieran aceptar las políticas educativas, pero delimita su campo de trabajo. Crea cercos, crea muros simbólicos, muros físicos, en principio, si hablábamos de los grandes monasterios, cuando marcábamos esto, esos muros han ido desapareciendo, pero han ido apareciendo otros, que son los muros simbólicos. Entonces, la escuela se caracteriza por ser un espacio social especializado, que es por la función por la cual ha sido creada esta institución. Viene a dar o a satisfacer una necesidad social, que es la del conocimiento, la de acompañar los progresos y los avances de la sociedad, con la idea inicial, esto de brindar igualdad, equidad, pero es un espacio social especializado. Esa como primera característica de la escuela. En segundo lugar, se enseña siempre de un modo descontextualizado. En la escuela se enseña siempre de un modo descontextualizado. ¿Por qué? Y porque el ámbito de transmisión de los saberes es un ámbito
artificial no es el ámbito en donde se producen esos saberes, no es el ámbito en donde se realizaron los descubrimientos, sino que generalmente se utilizan ciertos soportes técnicos como libros, revistas, imágenes, gráficos, que tratan de sustituir la realidad de esta manera artificial, pero sin ser la realidad propia. Piensen ustedes, no es lo mismo estar 10 minutos en París que leer todo un libro de París. Si yo leo todo un libro de París acerca de su cultura, de su gastronomía, de sus recursos, de su economía, de su tecnología, de lo que quiera, y puedo saber mucho de París, pero 10 minutos en París me van a dar una vivencia que no la voy a poder encontrar en el libro. Entonces, esa vivencia la obtengo únicamente en el lugar en donde se produce el saber. Por eso la escuela siempre enseña de un modo descontextualizado. En tercer lugar, la enseñanza que se da en la escuela está segmentada en tiempos, ciclos, periodos, está atravesada por un calendario que le es externo. Entonces, está la enseñanza en las escuelas, decíamos, la enseñanza en la escuela se da en un ámbito especial, se da enseñanza descontextualizada. En tercer lugar, se da enseñanza siguiendo un calendario educativo, un calendario académico. En cuarto lugar, se establecen en la escuela roles precisos y funciones a cumplir. Es decir, que la enseñanza tiene marcados sus actores con funciones específicas. Alguien que enseña, alguien que aprende. El docente y el alumno. Y estos roles siempre están cargados de una asimetría, desigualdad de poder. Hay alguien que posee más poder que el otro actor y que esto no es negociable, no es intercambiable, ¿sí? En quinto lugar, podemos decir que la enseñanza en la escuela se da en una situación colectiva, ¿sí? Esto de enseñar a muchos sujetos o a muchas personas al mismo tiempo genera situaciones de orden psicológico, sociales, que muchas veces condicionan los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y en sexto lugar, y por último, hay de la enseñanza en la escuela, hay una estandarización de los contenidos. Es decir, que lo que se enseña o los saberes que se transmiten en la escuela ya vienen determinados por una autoridad externa y que generalmente se lo comunica a través de lo que nosotros sabemos como las propuestas curriculares, los diseños curriculares, ¿sí? Y bueno, estas son las cuestiones o las características. Me estoy olvidando una más que no está ahí en la diapositiva, pero que tiene que ver con que las prácticas pedagógicas buscan uniformar, es decir, las prácticas pedagógicas son uniformes dentro de las escuelas y buscan formar sujetos medianamente uniformes, ¿sí? No tan solo las prácticas que hace el docente son uniformes, sino también que el producto que se busca a partir del aprendizaje del sujeto sea uniforme. Bueno, estas escuelas cada una va a tener sus características, ¿sí? La escuela, como nosotros veíamos en institución educativa, da respuesta a una comunidad, a un contexto que lo delimita, que lo posibilita, que lo facilita, le
Y acá vamos a sacar otra característica de la enseñanza. La enseñanza siempre es situada. ¿Qué quiere decir situada? Que se debe adecuar al contexto en el cual se inscribe, en el cual se produce, ¿sí? Entonces, cada escuela va a tener su propia organización, va a tener sus propios valores, va a tener su propia idiosincrasia, va a tener lo que en ciencias de la educación se llama la cultura institucional, ¿sí? Esta cultura institucional que es propia y única de cada institución. Y la enseñanza se debe adaptar a esta cultura institucional, ¿sí? Porque esto es lo que le da la particularidad, la singularidad a esa escuela, que la hace diferente a otras, que le da su sello distintivo, por decirlo de esta manera. Ahora bien, decíamos que en esta triada de los elementos que componen el proceso de enseñanza, otro de los actores es el docente, ¿sí? La enseñanza es producto de una acción del docente, ya sea de manera presencial, de manera virtual, como lo estamos haciendo, o utilizando diferentes artefactos u diferentes recursos. Vamos a pasar esto. Ahora bien, la enseñanza y los docentes. La enseñanza. Decíamos que la enseñanza es situada. Y esto es algo que no lo dijimos hace rato. Es situada porque transcurre en un contexto sociohistórico, social, cultural, institucional. Por eso es situado, creo que sí lo dijimos. ¿Sí? Pero, ahora bien, el otro actor que es fundamental en esto de la enseñanza es el docente, que es la tarea o es quien es el encargado de ejecutar esta acción. Ahora bien, ¿qué particularidades o qué características tiene la acción del docente en la enseñanza? En primer lugar, siempre la enseñanza del docente está orientada a lograr fines pedagógicos, ¿sí? La intencionalidad en cuanto a los contenidos a transmitir, obviamente que son considerados socialmente importantes, válidos por un proyecto educativo que, como lo marcábamos anteriormente, es externo. Decíamos que frente al acto de la enseñanza el docente va a tener una posición asimétrica, porque básicamente es quien domina el conocimiento, es quien propone estas intenciones y es el encargado de hacer cumplir estas finalidades pedagógicas. Entonces, a ser el encargado es quien va a tener las tomas de decisiones y un poder por encima de los alumnos. Estas finalidades pedagógicas vienen prescriptas en un currículo y que en muchos casos, ¿sí? Son semejantes a las creencias que tienen los docentes, o a veces no, ¿sí? Y ahí también puede entrar el conflicto del docente, porque muchas veces apunta con sus acciones a alcanzar finalidades de las cuales él no está de acuerdo. Pero eso es otra cuestión. Ahora bien, estas finalidades llevan a que el docente se plantee intenciones de estas de las que hablábamos anteriormente. Estas finalidades van a ser propuestas por el docente a través de intenciones, y esas intenciones
dentro de las prácticas de enseñanza van a adquirir dos formas de plasmar esas intenciones. Pueden ser como propósitos o pueden ser como objetivos, ¿sí? Si nosotros la planteamos como propósitos, tenemos que pensar que son las intenciones del docente en cuanto a su accionar dentro del proceso de enseñanza. Si nosotros la planteamos como objetivo, vamos a tener que pensar que son en cuanto a las intenciones que los alumnos deben alcanzar al finalizar un determinado proceso. Bueno, ahora bien, estas intenciones el docente lo va a plasmar, nosotros decíamos, en una propuesta curricular a través de propósitos u de objetivos. Otra cuestión que tenemos que ver acá es que la acción del docente siempre está orientada hacia otro. Su trabajo es con otro, es para el otro, es con el otro. Esa es otra característica de la realidad del docente y de su trabajo con el otro. El docente trabaja para el otro, y cuando trabaja para el otro, lo importante acá es la comunicación. Y empieza la comunicación a jugar un papel determinante en este proceso, porque todo acto de enseñanza es un acto comunicativo. Y ahí tenemos otra característica más, ¿sí?, que podemos nosotros apuntar. Es un acto dialógico, es un acto a través del cual yo me encuentro con el otro a través de la comunicación. Y acá la didáctica se ha ocupado mucho de ver cuáles son esos canales de comunicación, qué interferencias se pueden producir, cómo logro la mejor comunicación hacia el otro, cómo me comunico con los grupos. La comunicación logra alianzas, logra exclusiones, logra disconformidad, pugnas, antagonismo. En realidad, la comunicación va a ocupar, en cuanto a la acción de enseñanza, un papel clave para a veces poder alcanzar, con lo que planteábamos anteriormente, los propósitos u objetivos. Bueno, otra cuestión más por ahí que debemos rescatar es que el papel del docente siempre, en cuanto a la enseñanza, es siempre de un mediador entre el estudiante y determinados conjuntos de saberes. El docente se encuentra en esa situación de mediador, como lo decíamos al principio, es el puente, es quien tiene que lograr que el alumno pueda alcanzar a través de las distintas acciones propuestas por el docente aquello que ansía, que desconoce o que tiene la necesidad de poseer. Otra cuestión que se da con la enseñanza en cuanto al docente tiene que ver con que la enseñanza se encuentra siempre sometida a situaciones inéditas, impredecibles, por más que muchas veces nosotros realizamos la planificación y que obviamente nos sirve mucho porque nos ayuda en la toma de decisiones. El docente a veces tiene que tomar decisiones en segundos, tiene que tomar decisiones sin pensar, tiene que ser práctico, y esa es otra característica que tiene la enseñanza en cuanto al docente. Bueno, la enseñanza
y los saberes del docente. Acá también hay que ver otra cuestión que se nos plantea, que el docente cuando enseña pone en juego no tan solo aquello que sabe, sino aquello que su capital cultural, su experiencia de vida, su ideología y sus creencias lo ha ido formando. Esto lleva a que muchas veces condicionemos el acto de enseñanza. Por darles un ejemplo, no es lo mismo que un profesor macrista enseñe el peronismo a que el peronismo en Argentina sea enseñado por un profesor que sea peronista, ¿sí? A esto me refiero, que muchas veces las creencias o los conocimientos y el acto de enseñanza y el saber que se transmite se encuentra condicionado. Bueno, entonces, como para ir cerrando esto y como para que nos quede claro ya, para no ocupar tanto tiempo, quiero que piensen que la enseñanza es un proceso de transmisión cultural, ¿sí? Que es intencional, consciente, voluntario, que es situado, que implica siempre una mediación, que está compuesta por 3 elementos, y que básicamente piensen que enseñar es siempre descubrir formas nuevas de comunicarnos con nuestros alumnos. Enseñar es aprender permanentemente sobre nuestro trabajo. Espero que les haya servido. Perdón por la iluminación, pero bueno, esto tiene su motivo, pero si me pongo ahí, el tele por ahí no sé si le habrá servido de mucho, pero no se ve. Pero bueno, acá para despedirnos, les dejo un saludo, espero que les haya servido. Participen comentando, suscribiéndose al canal, y bueno, estamos viéndonos en el próximo encuentro. Saludos.